Mis amigos, muy buenos días. Hubo un accidente grave esta noche en el aeropuerto de Nueva York, LaGuardia, un avión tipo CRJ-900 que llegaba para aterrizar en el aeropuerto de Nueva York. Había recibido autorización regular para aterrizar en la pista 04, así que los pilotos realizaron su aterrizaje de la manera más normal del mundo. Mientras tanto, el controlador también autorizó a un camión de bomberos a entrar a la pista, así que ese camión tenía que cruzar la pista. ¿Por qué? Porque al parecer había otro avión que había declarado una emergencia y por eso los camiones de bomberos iban a atenderlo. Y lo que pasó fue que una vez que los pilotos aterrizaron, estaban frenando y de repente el camión salió frente a ellos. Impacto que no pudieron evitar, por supuesto, son impactos muy difíciles de evitar. Piensa también que es de noche, la pista probablemente está mojada. Si vemos el METAR indica que había muchas capas de nubes, indica que la visibilidad estaba restringida, temperatura 8 grados Celsius, punto de rocío 8 grados Celsius. Eso significa que tenemos una atmósfera que está muy cargada de humedad. Miren también, al final del METAR que les voy a mostrar, fíjense en el signo de dólar. El signo de dólar te indica que la estación meteorológica que emitió este METAR es una estación automática. Necesita mantenimiento. Cuando necesita mantenimiento, empieza a emitir el signo de dólar al final de los METAR. Entonces, hay algo que no está bien con ella. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que hay un gran problema de infraestructura en Estados Unidos, que probablemente es la causa de este accidente. ¿Por qué es importante saber que no hay dinero para pagar a los funcionarios? Esto incluye, por ejemplo, a los funcionarios de la TSA. Son esas personas que ves que van a escanear el equipaje, que hacen pasar a través de un arco de seguridad. Y hay varios aeropuertos que hoy en día piden en línea que si vas al aeropuerto, que si viajas, por favor, traigas tarjetas de Amazon, traigas tarjetas de Starbucks u otras, ponles 10, 15, 20 dólares y ofrécelas a esos agentes, porque ellos vienen a trabajar gratis o con un salario extremadamente reducido. Entonces, así estamos y eso es igual para el controlador, solo que al controlador tienes menos oportunidades de verlo para darle la tarjeta de Amazon o la tarjeta de McDonald's. Entonces, lo que está pasando es que tenemos controladores que vienen, que van a trabajar muchas horas, que están con poco personal y que no les pagan. Por ejemplo, este controlador que autorizó que el avión aterrizara y que el camión cruzara la pista al mismo tiempo. Bueno, él estaba en varias frecuencias al mismo tiempo, estaba en la frecuencia de la torre de control, entonces él era quien daba las autorizaciones de aterrizaje y de salida, de despegue y también de cruzar la pista. Él manejaba las frecuencias de aproximación, manejaba la frecuencia de salida y también manejaba la frecuencia de tierra. Entonces tenemos a alguien que está saltando de un escritorio a otro y obviamente mentalmente llega el momento en que se va a saturar por completo y luego a la larga lo que va a pasar es que, bueno, vamos a tener errores mentales que hacen que dé la autorización de aterrizar por aquí y luego la autorización de cruzar por allá. Es realmente... Truco 1 y compañía, Torre La Guardia. Truco 1 y compañía. Truco 1 y compañía, Torre La Guardia. Pídame cruzar la pista en Delta. Truco 1 y compañía, cruce la pista en Delta. Truco 1 y compañía, cruce la pista 4 en Delta. Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. Truco, alto, 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 truco 1, alto, 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 truco 1, alto, alto, truco 1, alto. Delta 2603, haga motor y al aire, rumbo de pista 2000. Jet 646. Jet 646, veo que colisionaste con el vehículo. Solo mantén posición, sé que no puedes mover el vehículo. Ya están respondiendo ahora. La pista cerrada 2603. Vuela en círculo, rumbo de pista 2000. Recuerden Überlingen 2012 en Suiza. Hay un controlador aéreo que está solo. Ese día él también está corriendo entre varias frecuencias hacia teléfonos que no funcionaban. Esa noche su colega dormía en la sala de al lado y en un momento dado él falló. Que había un DHL, un Boeing 767 de DHL, que estaba en trayectoria de convergencia y en la misma máquina que un avión ruso. Lo que pasó fue que el Tupolev y el Boeing chocaron y eso causó una gran tragedia que afectó a mucha gente. Había muchos niños en ese avión y luego, incluso más tarde, el padre de la víctima es alguien que perdió a su esposa y a 2 hijos, que encontró en 2004 entonces, 2 años después, encontró al controlador cerca de Zúrich y lo mató.
Entonces ves que es alguien que, por ejemplo, en este caso, buscaba a un responsable. El cerebro humano funciona así, siempre buscamos a un responsable. Es como en este caso, vamos a decir que es culpa del controlador aéreo, en otros casos diríamos que es culpa del piloto, pero en realidad esas personas son la causa más próxima, son el eslabón más cercano del accidente, por eso es que los vemos. Pero hay que saber que los problemas, los accidentes de avión no les ocurren a los pilotos, no les ocurren a los controladores, sino que les ocurren a las organizaciones. Siempre es multifactorial. Y por eso, si ves, en Estados Unidos tuvimos muchísimos problemas similares, tuvimos muchísimos incidentes. Eso significa aviones que estuvieron a 2 pasos de chocar, ya sea en tierra o en vuelo. Tuvimos el accidente de Washington, un helicóptero contra un CRJ-900 no muy lejos de la Casa Blanca. Lo que pasa es que tenemos un resurgimiento de este tipo de situaciones que parece que vuelven una y otra vez. Si ves, ese accidente ocurrió prácticamente en medio de la pista. Eso significa que energéticamente es el peor lugar, en el sentido de que un poco antes, quizá el avión habría podido volver a acelerar y despegar si hubieran visto el camión más tarde, quizá la energía se habría disipado. Entonces, podrían haber frenado o haber tenido un impacto de baja energía, o tal vez haber salido hacia el campo o algo así, poder evitarlo. Excepto que en medio de la pista es el peor lugar. Tienes suficiente energía para causar muchos daños, pero no tienes suficiente energía para poder volver a acelerar. Por ejemplo, el impacto hizo que el camión de bomberos fuera lanzado hacia el talud. Está de lado los pilotos, cuando ves el impacto solo miras la parte delantera, miras la cabina, te das cuenta de inmediato que esos pilotos no podían sobrevivir a ese impacto, no parece que sea posible sobrevivir. Toda la parte delantera del avión ya no existe y de hecho, incluso en un momento dado, el avión parece estar inclinado hacia arriba, porque lo que pasa cuando la parte delantera se ha roto, el hecho es que el centro de gravedad del aparato se va hacia atrás, ya que esos motores están muy atrás. Lo que va a pasar es que se va a inclinar hacia arriba, entonces los 2 pilotos mueren, eso es algo que hoy sabemos. Tenemos a una sobrecargo que fue proyectada, que estaba sentada en ese lugar que está detrás del tabique de la cabina, ahí donde está el carrito y todo eso. Y entonces es alguien que fue expulsada afuera con su asiento, no sabemos muy bien en qué estado está, ella está en el hospital, sabemos que está viva, pero bueno, es algo que nos recuerda un accidente del que hablábamos hace poco, la historia de Washington. Además, esto es bastante impactante. Lo que queremos entender es que hay un problema financiero. No hay dinero, el país está en bancarrota encubierta, los funcionarios no reciben su salario. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, donde tenemos problemas. Por eso siguen trabajando con ritmos tan infernales, por eso siguen trabajando con separación reducida en plena noche. Porque, sabes, cuando ves los documentos de la OASI que los Estados Unidos no siguen al pie de la letra, de hecho ellos tienen su propio estándar, pero incluso la OASI, que reconoce, por ejemplo, las separaciones reducidas en las pistas, bueno, dice que eso solo se debe hacer de día, pero aquí estamos, es de noche, ¿ves? Entonces, de noche, separación reducida significa, cuando digo separación reducida, puede ser, por ejemplo, se autoriza a un avión a aterrizar en una pista, está en final, y se autoriza, por ejemplo, a otro a cruzar la pista o a un camión a cruzar la pista. Entonces, esas son separaciones reducidas. No son cosas, no es un lujo que se puedan permitir, eso es lo que quiero decir. La situación es tal que hoy en día no pueden permitirse hacer eso. Tienen que reducir el ritmo para adaptarse precisamente a la situación, para adaptarse, porque tienen menos personal, para adaptarse, que no tienen suficiente gente para poner controladores en cada frecuencia ahí, no parecen estar adaptados a eso, ¿ves? Y entonces pues tenemos este tipo de accidentes que realmente no son una sorpresa, de verdad cuando lo ves no es una sorpresa, era de esperarse, eso es. De hecho en Europa también hemos tenido incidentes. Como ves en Niza, hace unos meses, un avión casi aterriza encima de otro, si ves dónde fue, creo que fue en Países Bajos, no lo cubrí en el canal, fue un avión que intentó despegar desde una calle de rodaje. Entonces, hay relajación en la separación de los aviones, en la gestión del control aéreo y por lo tanto, tarde o temprano, en la seguridad aérea. Así es como funciona. Si tenemos accidentes aquí o allá, viste, pasó cerca, es que al final vamos a terminar teniendo algo más grave. Eso es todo, amigos.
Volveré a hablar de esta historia más adelante, cuando el TSB haya terminado su investigación. Pero en este punto ya tenemos bastantes elementos y sabemos que ambos vehículos, el avión y los bomberos, recibieron autorización para entrar al mismo tiempo. También los invito a ver un video sobre lo que es el LATAM, es en Brasil. Vehículo de bomberos contra Airbus igual. Es un accidente donde los bomberos que estaban haciendo un ejercicio entraron a la pista mientras un Airbus A320 estaba despegando. Impacto entre los dos vehículos, pero en ese caso fueron los bomberos quienes pagaron con su vida ese error. Es algo que puede mostrarnos lo que sucede cuando hay desorganización en una plataforma aeroportuaria. Eso es lo que viste, eso es lo que ¿qué? Les recuerdo la apertura del canal ParkoursTech en YouTube. Ese canal solo entras y buscas ParkoursTech.com, llegas directamente ahí, suscríbete, es un canal que complementa con más teorías. No es un canal donde necesariamente vamos a hablar de accidentes o incidentes, los mencionaremos, pero ese no es el corazón del canal. El corazón del canal es hacer lo que falta. Hoy es para aquellos que se están formando en aviación, para los que se interesan en la aviación, meteorología, navegación, todo eso, puedan encontrar contenido interesante. Gracias de nuevo por haber visto este video y nos vemos en el próximo.